La maternidad puede llegar a ser la experiencia más transformadora de tu vida y al mismo tiempo puede llegar a ser muy solitaria. Es por eso que si tú te has sentido sola en algún momento de tu maternidad, te invito a que te quedes escuchando este episodio, porque hoy he tenido una conversación hermosa con Lili Belandria, quien es facilitadora de Círculo de Mujeres y ceremonias holísticas. Lili acompaña a otras mujeres a reconectar con su energía vital femenina en tribu, para que puedan realmente experimentar el poder de los círculos, creando nuevas conexiones desde la sanación y la sororidad. Bienvenida, Lili. Gracias, qué bonita presentación. Mm. Sabes que, bueno, yo quería que tú me ayudaras, me acompañaras a ser una de las primeras que iniciara la tercera temporada de mi podcast en este 2025, porque tengo la intención de que la temática que permea todos los episodios en esta temporada sea el reencuentro con uno mismo después de la maternidad. O sea, bueno, no después de la maternidad porque todavía la estamos experimentando, pero después de convertirnos en madres. Y por supuesto que a Lili además la conocí en tribu, precisamente, en una búsqueda que cada una tenía de forma individual a nivel profesional con su emprendimiento. Allí nos conocimos, coincidimos y resonamos tanto que empezamos a hacer sinergias. Y bueno, este no es el primer espacio que tenemos nosotras juntas. Nos dimos cuenta de que resonamos, de que nos gusta lo que hemos hecho juntas y seguramente tampoco este episodio será la última vez que vamos a estar aquí creando un espacio precisamente que se pueda convertir en algo de sororidad, de contención para otras mamás. Así que me encantaría, Lili, que para que las personas que nos estén escuchando y las personas de mi comunidad te conozcan más, nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu historia y qué fue lo que te trajo a hacer lo que hoy haces. Bueno, yo soy Lili Belandria, como dijo Dani, facilito ceremonias y círculos de mujeres, creando espacios seguros para sanar y para hacer esas sinergias en femenino. Y lo que me trajo a todo esto fue la maternidad. Yo soy de Venezuela y emigré hace unos 12 años más o menos. Y hace 9 salí embarazada, tuve que segunda migración de Irlanda de Venezuela a Irlanda y luego Irlanda a España. Y aquí pasé mi embarazo muy en solitaria como todos los que migramos. Yo en ese momento tú te pones a pensar o te hundes en esta soledad y en esta tristeza o buscas cómo salir de esto, buscar ayuda, querer pasar esa etapa tan bonita de las mujeres en compañía, pero obviamente es difícil buscar compañía, buscar amistades, buscar cuando estás en un lugar en el que no conoces a nadie. Yo Claro, empecé a, a estudiar mucho el tema de crianza consciente, de maternidad respetuosa, eh, y me hice consultora de crianza y maternidad consciente y empezaba yo a poner en Instagram, me creé una cuenta en el que ponía frases o algunos fragmentos de libros que estaba leyendo en mi formación para mí. Y esa cuenta empezó a crecer muchísimo, de 0 a 1000 en nada. La gente conectaba con esas frases y de alguna manera yo empecé a crear esa pequeña tribu, era en línea, pero yo me sentía acompañada leyendo mis frases, estando embarazada de otras mujeres que también estaban embarazadas y tenían ese sentido. Y ahí surgió, más adelante, surgió mira, pero a lo mejor esto también puede ser en físico y si yo me preparo para poder tener grupos de mujeres en el que podamos conectar todas juntas. Y al principio era con amistades, que hablábamos de maternidad, y luego ya esto
se convirtió en el que tenemos temas diferentes, niña interior, linaje femenino, en el que tocamos puntos del árbol genealógico y obviamente también temas de maternidad, pero que todo esto derivó de saber y de tener esa necesidad de estar en tribu, porque es muy bonito cuando tú estás en un proceso y en una etapa de tu vida tan importante como la maternidad, tener alguien que te dé una espalda, una espaldita, una manito en la espalda, que te diga, mira, sí, lo estás haciendo bien, mira, a mí me está pasando lo mismo, es verdad, yo tampoco duermo. Sí, es verdad, por ahí tampoco es. Mira, yo he intentado esto, a lo mejor te puede funcionar. Y era lo que hacía yo con ese grupo que en ese momento yo empecé a crear. Esto para mí en su momento fue una necesidad y ahora es mi pasión. Ahora es mi pasión poder crear espacios en donde un grupo de mujeres hablemos de un tema en específico, compartamos vivencias y yo les pueda compartir herramientas para poder vivir de una manera más fluida, ligera, sin menos cargas o con las cargas, pero llevándolas de una manera más amable. O sea, sabiendo que a lo mejor están en esas cargas, pero si yo tengo herramientas, las puedo manejar de una manera más liviana. Qué palabra tan importante, liviandad, porque sobre todo en la maternidad, ¿no? Podemos llegar a sentirnos perdidas y a sentir cargas invisibles que además si nuestro entorno cercano no está porque hemos emigrado, porque estamos criando, maternando lejos de lo que era conocido para nosotras, o simplemente sí, estamos maternando cerca de un entorno, pero ese entorno de pronto piensa distinto, tiene creencias que no están alineadas con la forma en la que nosotros queremos maternar o queremos criar. Entonces puede llegar a ser bastante pesado, ¿no? Puede llegar a invisibilizarse muchas cargas que tenemos las mujeres en general cuando somos pilares de un hogar y cuando nos convertimos en madres. Entonces, qué importante y que es que yo nada más escuchar la palabra liviandad me siento más serena. Es que la verdad es que una de las cosas que te da la maternidad es que te filtra naturalmente las personas que se quieren quedar contigo y las que no. Ujú. Sí, es como la naturaleza sabia de la misma experiencia de ser madre, ¿no? De la misma experiencia de la maternidad, porque ciertamente bueno, naturalmente, de pronto tus vínculos más íntimos que no tienen hijos, de pronto ya obviamente hay un desencuentro de intereses, no es que dejen de quererte, no es que te quieran menos, simplemente de pronto ya no hay intereses compartidos, entonces allí comienza a haber pues están como vibrando en otra sintonía o ya Mm. no tienen, ¿verdad? Como las mismas oportunidades de compartir espacios. Y también nos puede pasar que precisamente en esta experiencia, sobre todo cuando somos madres primerizas, pero incluso si ya tenemos más de un hijo, que nos empecemos a desencontrar con nosotras mismas. Entonces, de alguna manera, ese sentirme perdida me hace a veces aislarme, ¿no? Y en ese aislamiento es donde caemos como en un bucle, como me siento sola, pero más me aíslo, porque siento que de pronto molesto, de pronto siento que nadie me entiende y eso, bueno, puede ser bastante retador. A mí me gustaría, Lili, que nos pudieras explicar un poquito más para que quienes nos estén escuchando lo puedan entender perfectamente. ¿Qué es, de qué se trata esta experiencia de un círculo de mujeres? Y qué más o menos, en líneas generales, son las ceremonias holísticas. Porque yo te confieso que cuando recién estábamos nosotras juntas haciendo el programa de Mari,
que estábamos viendo, como dándole forma a cada una a nuestros emprendimientos. Y tú decías, "Ah, que yo soy facilitadora de círculo de mujeres". Yo no entendía muy bien qué era un círculo de mujeres, hasta que comencé a seguir tu trabajo y más o menos fui entendiendo. Y por supuesto mucho más cuando ya hicimos la primera colaboración juntas. Yo fui entendiendo y experimentarlo de tu mano fue maravilloso, fue transformador. Pero por eso, como ha sido para mí tan hermoso, tan de verdad como un espacio donde me he sentido tan sostenida, me encantaría que pudieras explicarlo de una manera sencilla para que quienes nos están escuchando puedan entender lo trascendental que puede ser experimentar un círculo de mujeres y de qué se tratan un poco estos espacios, al igual que en líneas generales, porque entiendo que las ceremonias holísticas que haces pues pueden ser muy variadas, pero en líneas generales, ¿de qué van las ceremonias holísticas? Vale, los círculos de mujeres son espacios en donde se trabaja un tema en específico. Entonces, es un espacio, en mi caso, yo cuando los hago de manera presencial, mi límite son 10 mujeres. ¿Por qué? Porque me gusta tener un espacio que realmente sea muy íntimo. eh, y entonces, en ese espacio hacemos un tema en específico. Decir, en este primer círculo del mes de enero vamos a trabajar en los inicios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este círculo? Pues hacemos una meditación en base a lo que tú quieras hacer en los inicios de año, ¿no? A lo mejor es una meditación que trata de cerrar ciclos y poder prepararnos a los nuevos inicios. Trabajamos en algún espacio para manifestar nuestros nuevos deseos. Entonces, la temática del círculo es que más o menos hacemos unas 10 dinámicas y en esas 10 dinámicas pues puede estar meditaciones, puede estar bailes que nos conecten, pueden estar prácticas de algún tipo de manualidad, pueden estar el círculo de palabra, que es muy importante porque en el círculo de palabra es donde las mujeres tienen su momento en el que expresan lo que sienten, cómo se van sintiendo dentro del círculo y qué opinan del tema en específico que estamos tratando. Y cerramos siempre con una nueva meditación o visualización o bailando. Eh, Algo que, perdona, antes de que nos expliques lo de las ceremonias holísticas, quiero decir es que por lo que yo experimenté y que es una de las cosas que me parece más fabulosa de estos círculos que tú haces, es que siempre son diferentes. O sea, aunque tú tienes más o menos una estructura para poder guiar el círculo, al final es como si es una co-creación de todas las participantes. Entonces, y aunque trabajes el mismo tema todos los sí, meses, si las invitadas son diferentes y así fueran las mismas sí. invitadas, la energía que tú tengas en un día no es el mismo que tienes en un mes. Entonces, a lo mejor las conversaciones que salen de ese momento no es el mismo en las que tuvimos la vez anterior. Y eso nos da para preparar en el mismo instante, pues otras herramientas, otros ejercicios que al final se dan de la misma energía que va surgiendo. Me encanta, sí, sí, es que eso a mí me pareció fascinante, fue así como, esto no se repite, o sea, es que lo que haces es, es como conectar, como integrar la energía de distintas mujeres que están en el momento y eso va a ser como una experiencia única, así como tú dices, se repita, digamos, la actividad, que incluso con la misma temática. Me encanta. Y cuéntanos de las ceremonias holísticas. Las ceremonias holísticas son las en donde se puede hacer un tipo de celebración de manera más espiritual y esto no tiene que ver nada con ningún tipo de religión. Eh, en las ceremonias holísticas podemos celebrar una boda mediante dinámicas, en donde los novios junto conmigo preparamos dinámicas que puedan estar ellos incluidos o sus familias. Dinámicas a lo mejor de poder preparar un
tema, una carta, preparar una planta para Como, ellos. como una suerte de rituales. Son, sí, lo que pasa es que, a ver, yo siempre utilizo la palabra rituales cuando estamos como más en confianza, ¿no? Pero cuando uno dice rituales, la gente piensa que estamos preparando, no sé, cuernos Brujería. de unicornio con babas de caracol. Ya, Y no, porque uno tiene rituales también en casa sin para necesidad de todo, que sean claro. de eso. O sea, uno se levanta, se cepilla los dientes, se mete a la ducha y eso es un ritual. Sí, Entonces, igual pasa en este tipo de ceremonias. Podemos hacer despedida de solteros, podemos hacer baby shower, que es blessing way, que es la ceremonia holística del baby shower, es el blessing way, que a diferencia del baby shower, que es un tema más comercial, porque todos los regalos van enfocados al al niño, bebé. Sí, eh, el Blessing Way es una ceremonia dedicada a la madre, que esa es la diferencia de las ceremonias, porque los regalos que se les hacen a quienes se les está celebrando la ceremonia son, son regalos que quedan para siempre, son porque cosas son experiencias, porque son cosas que tú no acostumbras totalmente. a dar. Tú a una persona una celebración de cumpleaños holística. Tú a una persona le das un libro, le das una camiseta, le das un regalo, pero tú no acostumbras a decirle, mira, vamos a recordar que cuando yo te conocí, alguna travesura, alguna Sí, anécdota, y cuando yo hago la dinámica, por ejemplo, en un cumpleaños, hago la dinámica de cuéntense cómo se conocieron, una anécdota graciosa cuando se conocieron. 10 personas contándole a ese cumpleañero eso, mira, eso una experiencia inolvidable queda para completamente. siempre. Entonces, al final las ceremonias son rituales o dinámicas que permiten al homenajeado o a los homenajeados recordar su celebración de una manera que te llena el alma, Sí. que te recarga. Y es un conjunto de dinámicas que van en base a que las personas miren su vida desde el agradecimiento. Maravilloso. Y enfocándonos específicamente como en las madres, a mí me parece que precisamente estos espacios como las ceremonias holísticas o los círculos de mujeres nos pueden, eso, como devolver la tribu, ¿no? Un poco lo que hablábamos, o sea, cómo podemos hacer para nosotros construir una tribu que nos sostenga en nuestra maternidad, porque al final no hemos nacido para criar aisladas, no hemos nacido para maternar aisladas, porque no solamente cuando estamos maternando o cuando estamos transitando la maternidad, la experiencia no solo tiene que ver de criar al niño, tiene que ver ahora con un montón de cosas de autoconocimiento, de un desencuentro y un redescubrimiento conmigo misma como mujer. Entonces, desde ese punto y desde ese nivel de soledad que se puede llegar a sentir, dependiendo de las circunstancias en las que transites tu maternidad, cómo de importantes pueden ser estos espacios. Y tú nos podrías ampliar un poco sobre eso, sobre de pronto tu experiencia o cómo tú pues has conseguido crear esta red de apoyo que de alguna manera te ha liberado de esa sensación de estar sola en la maternidad. Son muy importantes porque es justamente lo que estás diciendo. Eh, la maternidad, al ser una etapa en donde se filtran las amistades completamente, necesitas. Es verdad que la sociedad te empuja a que puedas hacer las cosas sola, pero no es así. Si lo haces acompañado, vas a estar con más liviandad, pero también es esa sensación de sentirte
sostenida, que es muy importante. Cuando nace un bebé, la gente piensa que quien necesita mucho acompañamiento es el bebé y la verdad, quien necesita mucho amor, mucho sostén, mucho apapacho es la mamá, porque si Sí, la mamá está bien, si la mamá está sostenida, acompañada, se siente segura, la mamá va a darla toda con su bebé. Em, y de allí la importancia de este tipo de círculos, porque conectar con mujeres que, que estén pasando por esta misma etapa, que para las mamás primerizas es durísimo. Se sí, tiene cualquier cantidad de preguntas y a veces vienen a los círculos y dicen, ay, perdóneme si esta pregunta es muy tonta. Y no hay pregunta tonta, claro. no hay para nada pregunta tonta, pero para las mujeres, para las mamás que por primera vez están desde el embarazo, cualquier cosa, que siente que la barriga está dura, ay, ¿qué pasa? Que no estoy sintiendo las patadas, ¿qué pasa? Que cuando nacen están llorando mucho, ¿por qué será? ¿Serán gases? ¿Será caca? ¿Será? O sea, están tantas Sí, preguntas, en la noche no duermen, el tuyo sí duerme, no, el mío sí duerme, no, el mío no duerme casi, esta leche le cayó mal, yo no le pude dar teta, el otro sí, ¿sabes? Y es tan bonito poder escuchar, tener esa red de apoyo que no te juzgue, que te escuche, porque al justamente eso te iba a final, decir. porque al final puedes tener algunas amigas, algunas familiares, pero entonces tú les vas a contar algo de tu sentir y entonces van a ir con el tema de juzgar, con el O tema de de no la escucharte invalidación o también. de, Ay, estás exacto, exagerando. Ay, pero ya así, quédate tranquila. sí. Entonces es tan bonito poderte sentir acompañada con mujeres que están pasando por lo mismo y que digan, sí, no, no te preocupes, si yo estoy pasando igual, o sea, yo no duermo Sí, tampoco. No, yo tampoco le he podido dar teta, no sí, pasa nada. totalmente, totalmente. Entonces, ahí es la importancia de poder tener una red de apoyo que, que esté sintiendo lo mismo que tú y que tú te puedas, que sean tu espejo. Totalmente. Me parece demasiado valioso. Tú sabes que yo, de alguna manera, creo que yo soy mamá de tres hijas, para quien me esté escuchando y no lo sepa. Mis hijas tienen 22, 6 y 2 años en este momento. Y para cuando estés escuchando este podcast, probablemente tengan 22, 7 y 2. Pero lo que quería compartir es que de mis tres hijas, o sea, de mis tres maternidades, de mis tres eh, puerperios, sobre todo, yo creo que ese posparto inmediato lo vine a experimentar en soledad con la tercera. Con la mayor, diría que de pronto no del todo, porque fue un posparto vivido muy en automático. Yo tenía 18 años cuando nació mi hija mayor. Mi mamá me acompañaba en todo momento. Se tomó pidió las vacaciones, pidió unos días más para estar conmigo y bueno, yo la verdad no tengo presente como esa sensación de soledad durante ese posparto. Mi segunda hija, más bien tampoco, porque fue como muy planificado todo. Ya la tercera nació cuando habíamos emigrado, cuando teníamos apenas 5 meses bueno, 5 meses de haber llegado, yo me enteré que estaba embarazada, pero nació, digamos, al año, cuando tenía apenas un año acá en Madrid y yo todavía, para mí, una de las cosas más retadoras que me ha traído la migración ha sido el crear vínculos. Entonces, ella nació y yo no había creado todavía, o sea, yo me relacionaba con alguna que otra persona, una mamá del colegio, de pronto, hola, al portero de, ¿sabes? Pero no, era una cosa como que yo te decía que alguna amiga tengo, ninguna amiga. Entonces esa soledad la llegué a experimentar con mi tercera bebé. Porque, bueno, la misma dinámica de la migración, estar acá, pues entonces tu esposo de pronto, mi esposo en ese momento estaba trabajando. Igual tuvo unos días libres en ese momento, pero la verdad es que lo pasé, diga, sobre todo el primer mes, vamos, profundamente sola.
y fue súper retador. O sea, a veces incluso yo podía estar rodeada de gente y me sentía profundamente sola. Y esto no viene de pronto, obviamente uno va teniendo como mecanismos o estrategias de defensa psicológica, como te digo, inconscientes, que te llevan a ir adaptándote un poco para sobrevivir. Yo no vine a entender o resentir esta soledad que sentía, sino hasta después de que mi bebé ya tenía unos meses y yo, en medio como de una tristeza profunda, entendí, "Ah, es que yo me vengo sintiendo muy sola". Y empecé como a recordar episodios de cosas que pasaron durante, sobre todo durante ese primer mes, y entendí, es que esto viene de aquí. Y bueno, tuve que hacer como un trabajo importante, bien, bien interesante y bien profundo, para poder un poco sanar esa soledad que había venido sintiendo. eh, y bueno, es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy echando todo este cuento? Bueno, porque me sentí súper identificada con todo lo que estás diciendo. Porque quería eso, también como acotar que ciertamente yo no, no digo en absoluto que una experiencia sea más dolorosa que la otra, una sintió más soledad que la otra, no, no, todas son absolutamente válidas y todas caben dentro de esta experiencia de ser mamás. Em, y así como hay mamás que lo experimentan muy intensamente cuando son primerizas, porque como tú bien lo dices, al tener nuestro primer hijo tenemos mucha incertidumbre sobre muchas cosas que no hemos experimentado nunca. También es cierto que incluso siendo una mamá múltiple, ¿no? De varios hijos, puedes llegar a experimentar esta soledad también de una manera intensa y diferente, ¿no? No que más o menos, diferente. Y como tú, ¿qué recomendaciones tú darías a una mamá que se está sintiendo sola? ¿Qué recomendaciones le darías como prácticas que pueda decir, bueno, cómo puede poner en práctica hoy herramientas o sí, herramientas prácticas, pues básicamente para poder un poco sanar esa soledad, un poco empezar a conectar con otras personas, con otras mamás o crear una red de apoyo que de alguna manera la haga sentir más sostenida. Bueno, si estás en casa y vienen ese tipo de pensamientos, lo primero es tratar de conectar con nuestro cuerpo y con la respiración. Fundamental porque nos olvidamos de respirar. Vamos en automático respirando, pero no estamos respirando. Entonces, lo primero, si están escuchando esto y están desesperadas o se sienten en soledad o quieren buscar, primero vamos a centrar un poco los pensamientos, a callar el ruido de la mente respirando. Y lo segundo es buscando opciones, ¿no? Si a lo mejor en tu cercano a ti no saben de los círculos de mujeres, empezar a conectar con pequeños círculos. Normalmente cuando uno está embarazado hay lugares dentro del mismo hospital que te crean momentos para hacer ejercicios y todo esto, ¿no? Empezar a tener conversaciones, tú misma involucrarte mira, queremos no sé, para merendar o algo así. A, a raíz de empezar a tener o dar el primer paso a, a abrirte, a tener nuevas conversaciones con mujeres que estén pasando por lo mismo, eso te va a alinearte en esa misma energía. Empezarán a llegar mujeres que sí realmente valoren lo que tú estás buscando, ¿no? Que es tener un círculo de amigas que te entiendan y que te sostengan y que estén pasando por la misma etapa de la vida. Ya si lo que quieres hay muchísimas opciones de círculos de mujeres online, Como los tuyos. como los Tú los míos. haces presenciales, pero también tienes la opción online. Sí, Y también tengo la presenciales opción. los haces que luego nos vas a contar un poco mejor dónde pueden encontrarte y tal, específicamente en un lugar de España. Pero bueno, también los haces online y está esta opción, ¿no? Sí, está esta opción. Eh, la gente tiene un poco como de, no sé,
de freno al pensar que al ser online no conectas, no te sientes realmente como tú quieres, sostenida y acompañada. Y la verdad es que sí que conectas, sí te vas a sentir acompañada, sostenida, sí vas a tener ese momento para conversar y hablar, para desahogarte, para llevarte un montón de herramientas y, y para empezar a crear tu círculo de mujeres en el que te sientas cuidada, en el que te sientas sostenida. Acompañada, claro. Así que Totalmente. puedes probarlo. Me encanta lo que estás diciendo porque yo considero que tú y yo somos una prueba fehaciente de que sí se puede generar conexión. Lili y yo no nos conocemos, nunca nos hemos dado un abrazo presencialmente. Vivimos las dos en España, pero en ciudades distintas. Nunca hemos tenido todavía la posibilidad de darnos un abrazo y nos conocemos hace relativamente poco. Creo que no tenemos ni un año Mm, conociéndonos y la verdad es que hemos generado una conexión súper bonita, porque somos eso, creo que ambas hemos, de alguna manera, y haciendo un recorrido por lo que acabas de decir, ambas hemos experimentado la soledad de la maternidad en la migración. Ambas estamos como en una etapa de la vida similar y ambas hemos decidido con determinación tomar acciones intencionales para poder conectar con otras mujeres que estén alineadas con nuestros valores, con nuestra etapa de vida. Y eso ha dado como resultado conexiones tan bonitas como esta que ujú. aunque ha sido online, fíjate, hemos podido incluso hacer sinergias, hemos trabajado juntas y todavía tenemos como algunos planes en mente que luego les iremos contando, luego iremos materializando, pero lo que quiero decir con esto es que esos pasos que nos está recomendando Lili son como importantísimos, o sea, es tomar acción y eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras lo decías, no esperar que la solución simplemente me llegue y que bueno, que las personas se den cuenta de que yo existo y que estoy aquí. Sí, ese es el deseo, ¿no? Que no me sienta yo, a veces las mamás llegamos a pasar, no sé, hasta 5 días hablando solamente con personas que miden menos de 1 metro. ¿No? O sea, y que por favor quiero hablar con un adulto, quiero irme a un centro comercial a comer un helado solamente para poder hablar con el cajero y que me diga, que aunque me esté cobrando, yo sienta que estoy hablando con un adulto. Porque me encanta hablar con mis niñas y al mismo tiempo tenemos esta necesidad de socializar con personas adultas, ¿no? Entonces, ese tomar acción de no esperar que nos pasen las cosas, sino de nosotras ir a buscar lo que queremos, me parece fabuloso. Eso me recordó también que cuando yo estaba embarazada de mi tercera bebé, hice fíjate, yo aquí ya soy una súper buena paridora, 3 muchachas, yo, o sea, yo sabía, mi cuerpo sabe parir, pero yo nunca he parido en España, yo quiero saber cómo funciona aquí el sistema y entonces yo hice una formación, un curso prenatal en el hospital y en ese curso prenatal había varias mamitas embarazadas, algunas españolas, otras latinas de diferentes nacionalidades y había una china. Esta china se llama Lucy y fue curioso porque ella es como muy extrovertida y se me acercó, yo no sé por qué conmigo, ¿sabes? Y no con otras mamás, bueno, capaz resonó con mi energía. Y bueno, ahí empezamos como a conversar. Ella fue quien tomó la iniciativa como de acercarse y desde entonces de alguna manera hemos salido a veces, hemos tenido ciertos contactos, luego nacieron nuestros bebés. Y digo porque me pareció curioso, porque uno pudiera irse, yo te lo puedo confesar, yo de pronto, yo no, o sea, no soy racista ni nada por el estilo, pero de pronto tenía el ¿cómo se llama esto? El prejuicio de que no necesariamente con una cultura tan distinta era con quien yo Ujú. iba a generar una conexión. Cuando ahí había mujeres latinas, por ejemplo, que de alguna manera culturalmente nos parecemos más y uno pudiera pensar que va a ser más fácil conectar, pues no, con nadie. O sea, yo no, yo vi a esas mujeres mientras estuvimos en el curso y después más nunca. En cambio, con Lucy fue fabuloso, fue una conexión muy bonita que todavía hasta hoy hemos mantenido de vez en cuando, aunque no vivimos tan cerca y no es que nos vemos todo el tiempo, pero cuando nos vemos, que siempre es intencional, ha sido muy bonito. Entonces es eso que tú dices, cómo tomo acciones intencionales y no espero que me pasen las cosas. Y es que
tú puedes tener como diferentes grupos. Por ejemplo, a mí me pasa que yo, mi hijo en este año hemos cambiado de colegio y he coincidido en que hay varias mamitas que se organizan cuando dejamos a los niños en el colegio para tomarnos un cafecito. Ya, Entonces, este es mi grupo para tomarme el cafecito y con este grupo hablamos cosas diferentes a las que yo pudiese hablar con mis amigas de siempre, a las que yo pudiese hablar con mis amigas virtuales, como tú, que están entre mis amigas virtuales, a las que yo pudiese hablar con mis amigas que tengo del, no sé, de las extraescolares. Entonces, es como poderte abrir a que no es que tengo que tener un solo círculo, poder permitirme de tocar la puerta en diferentes círculos y no necesariamente eso va a significar que sean tus amigas del alma, pero claro. un momento de compartir, no sé, nosotros, por ejemplo, las mamás del colegio, 20 minutos en el que nos tomamos un café, en el que se cuentan ahí, hay los deberes, la maestra, tal, no sé qué, es un tema totalmente distinto, pero nos desahogamos ahí, eso se cerró el tema, hasta luego, hasta mañana. Una cosa diferente. Y Claro, eso es como abrirse a experimentar, porque al final, para crear vínculos, es necesario primero relacionarse, ¿sí? Tener, o sea, abrirte a tener esa pequeña relación donde va a empezar por una conversación de ascensor, como yo les llamo, un, me ay, pasaba, hola, qué calor hace. Pero a partir de esas conversaciones aparentemente banales, comienza a darse la oportunidad de poder experimentar la energía de la otra persona y ahí, bueno, vamos viendo me pasaba que en el qué tan otro, atraída me siento a seguir compartiendo y así se va fortaleciendo o se va formando el vínculo. en el otro colegio, aunque estuvimos 2 años, yo nunca hice conexión con nadie. Claro, Entonces, pasa. claro, aunque tú llegabas, estabas ahí, esperabas al niño y tratabas de saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era como, hola, cada uno en lo suyo, en su modo, en su Sí. cosa, y ya está. Entonces, Y como también, que no se sí, permitían, aunque yo pudiese llegar a tocar la puerta, entonces tú también tienes que darte cuenta, no, por aquí no es. Vale, claro. pues Y buscamos otra también opción. eso que mencionas es súper importante. ¿Cómo gestionar emocionalmente ese, esa sensación de eso, de aquí no es? Esa sensación de que tú lo estás intentando, pero no se da, la relación no se da. Es un poco trabajar también desde, como le digo yo a las mamitas, de trabajar un poco desde la energía del 9 que nos invita al desapego, que nos Ujú. invita al soltar. No es a la apatía, no, es a dar lo mejor de mí en el proceso y enfocarme en el proceso, no en el progreso de cómo vaya eso, y al mismo tiempo dar lo mejor de mí sin apego al resultado. O sea, yo doy lo mejor de mí para poder, o sea, yo me abro al universo y me abro a conectar con mujeres que estén en la misma sintonía que yo, pero no me apego al resultado de que de todas las relaciones que yo establezca o de todos los saludos que yo haga, va a surgir un vínculo, porque probablemente no va a ser así. Y Ujú. mirarnos y mirar a la situación y a las personas, pues con compasión, perdón, desde la compasión y el amor sin eso, sin que sin llegar a tomarnos lo personal, ¿sabes? Me parece Bueno, súper es que importante. una regla muy importante en la vida para todo es no tomarte las cosas personal. Sí, totalmente. Totalmente. Mira, a mí me ha encantado demasiado esta conversación contigo y yo quisiera que antes de que se termine, nos cuentes un poquito para las mamás que te están escuchando dónde te pueden encontrar. Y bueno, aunque ya hablamos de tus círculos de mujeres y de las ceremonias holísticas, que nos cuentes un poquito a nivel global cómo les puedes ayudar y bueno, dónde te pueden encontrar, porque estoy segura de que van a salir de aquí corriendo a buscarte porque tienes una energía muy bonita. Bueno, en Instagram me pueden buscar como soy mamá oveja negra. Y en este momento está en marcha mi membresía trimestral en Alicante si es presencial y a nivel online para todo el mundo desde la comodidad de su casita.
Em, en los círculos de mujeres en este trimestre trabajaremos los nuevos inicios, luego trabajaremos el trabajo de la niña interior y luego trabajaremos linaje femenino. Eh, ¿qué, qué se van a llevar de cada círculo de mujeres? Bueno, nos vamos a llevar un montón de herramientas para trabajar día a día, meditaciones, afirmaciones, em, visualizar y ejercicios para poner en práctica para trabajar muchísimo la niña interior. Que es esa niñita que está ahí esperando que también sea acompañada y sostenida si en algún momento no se sintió así. Bueno, yo estoy súper encantada de que me des esta oportunidad de conversar contigo nuevamente. Para mí es un placer compartir estos espacios contigo, llegar a tu comunidad y bueno, que encantada de poder hablar de esto que tú sabes que a mí me apasiona. Me encanta, yo también te doy muchísimas las gracias por tu apertura y tu confianza y por tu generosidad para co-crear conmigo este espacio donde ponemos todo lo que está en nuestro corazón y desde nuestra experiencia para que otras mamás se sientan acompañadas y puedan vivir una maternidad en balance y serenidad. Así que te doy súper las gracias por haber estado aquí y esperemos que esperemos no, así será, esta no será la última conversación que podamos tener en este espacio. Así que Para nada. muchas gracias.